Hola amigos, qué gusto poder saludarles una vez más en esta clase de Derecho Mercantil, esperando que se encuentren bien y que cada uno de ustedes esté dando lo mejor por finalizar este ciclo que se ha presentado con diversas vicisitudes, diversas circunstancias que no son óbices para poder seguir desarrollando la actividad académica y que con el esfuerzo de ustedes y con la dedicación que nosotros estamos poniendo como docentes podamos sacar adelante este ciclo. Un abrazo fraternal en esta su materia y de mi parte, mi nombre, recuerdan ustedes todavía cuál es Mario Alfonso Ortiz Morán. Un saludo especial como parte introductoria en esta clase que vamos a compartir en esta oportunidad y respecto a la materia de Derecho Mercantil concerniente a el tema de la sociedad anónima, como lo veremos en breves instantes. He querido hacer esta parte más cercana a ustedes para externarles el agradecimiento y el esfuerzo que hacen siempre por desarrollar las tareas y por estar siempre activos en la plataforma virtual. Recuerden que de eso se trata, del esfuerzo que nosotros ponemos y también de la dedicación de parte de ustedes para poder desarrollar cada una de las actividades que nosotros como docentes estamos desarrollando. Decirles que hace un tiempo pues muchos de nosotros hubiésemos fracasado en poder compartir con ustedes los conocimientos, pero ahora pues las circunstancias se han apremiado y nos ha tocado actualizarnos, nos ha tocado hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y esta oportunidad pues no es una circunstancia que nos va a detener para poder salir adelante respecto de la actividad académica. Quería externarles ese saludo importante, ese saludo fraternal para que consideremos el esfuerzo que cada uno de los docentes está haciendo y para que podamos identificar también el que los compañeros docentes estén transmitiendo su información y estén dedicándose más a esta vía del aula virtual. Bueno, ese era mi saludo particular. Vamos a pasar entonces a la parte de la clase. En estos momentos lo vamos a ver ya desde el punto de vista más académico. Pasamos a nuestra pequeña aula virtual y a nuestro pequeño espacio que vamos a diseñar, hemos diseñado para poder compartir con ustedes este tema. Veamos entonces, aquí estamos en un espacio más cómodo, un espacio más dinámico para ustedes y en el cual pues les he preparado este tema con mucha dedicación para que podamos compartir, para que podamos aprender y para poder tener un poquito más de interacción. Recuerden que la vía de la comunicación es importante. Ustedes tienen la vía del canal de YouTube de materias jurídicas y también tienen la vía del correo electrónico que al final se va a proporcionar. Y aparte de eso también está la plataforma virtual de la Universidad Modular Abierta, que también tiene una vía de comunicación a través de mensajes. Importante que conozcamos esa parte. Bueno, pasemos a conocer entonces el tema de esta oportunidad. Ahí está una identificación con la universidad que siempre tenemos y es el caso de que hoy pues me ha correspondido trabajar con la Facultad de Ciencias Económicas en cada una de sus formas, en cada una de sus licenciaturas, y voy a desarrollar el tema de las sociedades anónimas, que de la clasificación que hemos estado platicando acerca de las sociedades, en efecto hemos hablado de las sociedades de capital, pues de esas sociedades de capitales que se dividen dos sociedades de manera particular. Una es la sociedad anónima y la otra es la sociedad en comandita por acciones. Pero hoy vamos a hablar acerca de la sociedad anónima en términos generales, en términos bastante amplios, pues no entraríamos tanto en detalle respecto de algunos elementos, porque en adelante ustedes se van a dar cuenta de que van a realizar una actividad que nos va a ayudar en ese sentido. Veamos la agenda para hoy. Un saludo muy especial de fraternidad y de solidaridad en la circunstancia que estamos viviendo. Espero yo que todos estén con la salud con la cual estaban el último día que nos pudimos ver personalmente.
El tema de ahora, como lo es la sociedad anónima, que vamos a compartir, decía yo hace un momento en términos generales, el objetivo de esta clase, de esta jornada, precisamente es conocer de manera amplia, de manera bastante general, lo relacionado a las sociedades anónimas, en el carácter particular de cómo éstas se desarrollan, cuál es su definición, cómo debemos de comprenderla, pero en sí el objetivo de la clase es que comprendamos términos generales, que aprendamos en ámbitos muy amplios acerca de la sociedad anónima. También conocer su definición, las características que éstas conllevan, la denominación social, cómo puede constituirse esta por consiguiente, además de ello los requisitos constitutivos, es decir, los requisitos que se necesitan para poder constituir una sociedad anónima. Recuerden que estas no nacen, porque las únicas que nacen son las personas naturales, estas son personas jurídicas, por lo tanto se constituyen. Y vamos a conocer también cuál es el capital social necesario para poder constituir una sociedad anónima. Por último, vamos a hablar acerca de la actividad, esa actividad que no está alejada o no es solamente de esta clase, sino que es una actividad que va a tener como consecuencia la nota del tercer laboratorio. Por eso es importante entonces que verifiquemos, identifiquemos cada uno de los elementos que se van a presentar, y aparte de eso, pues que quedemos con la responsabilidad de investigar aún más acerca de esta forma o este tipo de sociedad, para que puedan realizar la actividad que va a ser evaluada y que va a marcar la nota del tercer laboratorio. Y por último, pues pasamos al cierre de esta jornada, de esta actividad que vamos a desarrollar en estos momentos. Entonces, pasemos a conocer acerca de la sociedad anónima en términos generales, una definición de lo que se tiene acerca de o se entiende acerca de sociedad anónima. Acá yo he identificado una definición general del autor Joaquín Rodríguez, identificada en su Tratado de Sociedades Mercantiles en el tomo 1. Él hace referencia a la sociedad anónima en los términos que siguen de la manera siguiente: una sociedad mercantil de estructura colectiva capitalista con denominación de capital funcional o fundacional, dividido en acciones cuyos socios tienen la responsabilidad limitada al importe de sus aportaciones. Bueno, veamos un poco o analicemos esta definición. Y es que aparte de ser muy amplia, la encontré bastante apegada a o la identifiqué de manera general como una definición bastante relevante, en el sentido de que engloba o vincula varios elementos que en efecto son constitutivos de la sociedad anónima y que incluso están inmersos en el desarrollo de esta jornada. Para empezar, una sociedad mercantil estructurada o que tiene como estructura la vía colectiva capitalista, lo cual implica que hay una participación económica de varias personas, por eso es colectiva, de varias personas haciendo un aporte económico. Cuando se habla del capitalista o la actividad capitalista, precisamente implica la inversión, la puesta en marcha de capitales económicos que por consiguiente traen una responsabilidad limitada, como lo dice allí la definición, limitada en el sentido que las personas que están siendo parte de esta sociedad se ven limitadas única y exclusivamente a su aporte dentro de la sociedad. Hace referencia a una denominación, y esa denominación no es más que la forma de cómo se hace llamar esta sociedad. Es decir, la forma en cómo se va a identificar de todas las demás sociedades, porque es un hecho de que a las personas naturales como a las personas jurídicas se les debe de identificar con un nombre, se les debe de identificar de una manera tal que no se parezca a otra, y por lo tanto esa denominación a la que hace referencia allí implicaría que
se le ha puesto un nombre a esa sociedad, que para el caso, como es una sociedad de capital y que tampoco no está vinculada a el nombre a las personas que constituyen esta sociedad, diríamos entonces que eso hace referencia a la denominación, porque hay otras sociedades, como lo estudiaron ustedes en clases pasadas, que están vinculadas hasta con el nombre de las personas que las han constituido. Para el caso, las sociedades de personas, que de ellas dos hace referencia de manera directa a la calidad o al tipo de personas que han constituido estas, a excepción de las sociedades de responsabilidad limitada. Luego tenemos el siguiente elemento, que es de capital fundacional. Vamos a ver más adelante de que las sociedades anónimas, que son sociedades mercantiles, tienen dos formas o dos vías de poder constituirse. Una es de manera muy particular, poniendo en juego capital muy personalista de un par de personas, dos o más, de manera directa, y hacen la constitución de la sociedad de manera sintetizada, es decir, la cantidad de personas que participan en la constitución es bastante ínfima, casi que con los requisitos que la ley establece, dos o más personas. Cuando dice más, pueden ser tantas sean, pero dice dos, pueden ser 3, 4 o la cantidad que ustedes se imaginen. Más adelante les dejo esa interrogante: cuántas podrían ser las personas que pueden constituir una sociedad anónima, un máximo, por así decirlo, pero que requiere precisamente un capital, es decir, una inversión económica tal que no puede surtirse o no puede satisfacerse la cantidad necesaria de dinero que se requiere para esta echarse a andar, para esta desarrollarse, porque recordemos de que las sociedades tienen como requisito preliminar la creación de una empresa, y por lo tanto las sociedades es el primer paso que debe de tomar una persona o un grupo de personas que quieran crear una empresa, a menos de que esa persona que tenga un capital suficiente quiera constituir o quiera crear una sociedad individual, una empresa individual de responsabilidad limitada, que también es otra figura que está regulada en el Código de Comercio. En ese sentido podríamos decir de que se limita a una sola persona, pero esa es la constitución de la empresa individual. En este caso estamos hablando de la sociedad que le va a dar vida posteriormente a esa empresa, que será el destinatario o la destinataria. Esa empresa será la destinataria de la persona jurídica que se va a crear con la sociedad anónima. En este caso está dividido en acciones. Si recuerdan que la vía o la forma del capital se divide en acciones, como en efecto nosotros lo conocimos, y esa es una parte alicuota, es decir, una parte que equivale a un porcentaje exacto dividido entre la cantidad de acciones que comprenden el capital total o el capital social de esa sociedad. Amén de que estemos hablando de tipos de acciones que tienen sus particularidades, pero eso ya también espero yo haya quedado claro, que hay acciones que tienen un mayor valor, una mayor relevancia, pero que en términos generales diríamos que las sociedades están constituidas por acciones, y estas acciones tienen, en la generalidad diríamos, el mismo valor, las acciones entre todas. Luego dice dividido en acciones, decíamos, cuyos socios tienen la responsabilidad limitada al aporte de sus aportaciones. ¿Cómo comprendemos esa parte? Bueno, esta sociedad anónima es una de las más comunes, o una de las que prefieren más los inversionistas o las personas que quieren invertir en la actividad comercial. Es de las que más prefieren precisamente por eso, porque la responsabilidad que implica el ser socio de una sociedad, valga la redundancia, de este tipo, significa que usted solo va a responder en caso de caer en alguna obligación con los acreedores
o con algunas personas que tengan interés en demandar o en querer recuperar ciertos créditos con la sociedad, solamente va a responder esta con el haber social, es decir, con lo que esta sociedad tiene, con lo que esta cuenta nada más. Mientras que sabemos que hay sociedades que son de responsabilidad ilimitada, en donde sus socios responden incluso hasta con el patrimonio familiar o personal que tengan, no solamente con lo que han aportado a la sociedad, sino que con algunas otras inmuebles o cuentas bancarias que sean ajenas a la sociedad a la cual son parte, si no es una sociedad anónima o si no tiene esta figura de ser de responsabilidad limitada. Por lo tanto, el socio se declina por constituir más este tipo de sociedades, a efecto de que si hay alguna circunstancia o si hay alguna obligación que recaiga en la sociedad, no vaya más allá esa responsabilidad de lo que éste ha invertido en esa sociedad, es decir, lo que ha aportado económicamente para que ésta pueda tener una existencia jurídica o desarrolle actos de comercio en sí. De tal manera entonces que algunos elementos constitutivos de la sociedad anónima son esos. Pero si ya nosotros queremos identificar desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, una definición de la sociedad anónima, pues habrá que ir a leer la parte del Código de Comercio que regula precisamente este tipo de sociedades. Para ello entonces les remito al artículo 191 del Código de Comercio, que de manera general establece una definición. Podríamos decir que esta es una definición legal de sociedad anónima y establece lo siguiente, cito textualmente: la sociedad anónima se constituirá bajo denominación, la cual se formará libremente sin más limitaciones que la de ser distinta de cualquiera de las otras sociedades existentes, e irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad anónima o de sus abreviaturas SA. La omisión de ese requisito acarrea responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas y administradores. Esa es una definición legal porque está establecida en un cuerpo normativo que nos ha dicho o nos ha incluido algunos otros elementos aparte de los que ya hemos visto. Y es que la sociedad anónima precisamente deviene de esa responsabilidad de los socios, como lo tienen ustedes citados en ese artículo, que espero yo también ustedes lo lean para darle una mayor comprensión. Pero precisamente se forma libremente sin más limitaciones, y lo único que ustedes al momento de que van a constituir una sociedad tendrán que tener el cuidado respecto del nombre que le van a adjudicar es que este no esté previamente registrado como tal. Para ello ustedes pueden hacer un sondeo o pedir en el registro de comercio si ya existe ese nombre registrado, a efectos de que en el proceso mismo de inscripción no vayan a caer en el error de dejarle un nombre que ya esté registrado como tal. Y ustedes saben de que el registro de comercio lo que hace es eso, salvaguardar los derechos, los intereses patrimoniales o económicos de las personas que se dedican al comercio y que por lo consiguiente ya previamente han inscrito una sociedad que tiene ese mismo nombre. ¿Y eso por qué no puede suceder? Bueno, porque no pueden haber dos sociedades que tengan el mismo nombre, porque se confundiría la personería jurídica en ese sentido. Por eso es que, a diferencia de las personas naturales, que sí pueden haber circunstancias en donde haya, por azares del destino o circunstancias muy particulares, personas que tengan el mismo nombre, y es el caso, como se ha dado en muchas oportunidades, a esa figura se le conoce en derecho como homónimo, que significa dos nombres de la misma forma, escritos idénticos. En el caso de las personas jurídicas no puede pasar eso. Por lo consiguiente, debe haber una circunstancia que genere esa identificación diferente de alguna que ya esté inscrita previamente. Por eso se le llama denominación, porque hay una libertad para adjudicarle el nombre a la sociedad que se considere por parte
de los socios. De allí que en ese sentido haya alguien que prefiera, en cuanto a la denominación, como lo vamos a ver más adelante, adelantando en este momento, que prefiera hacer referencia a la actividad, al rubro al cual se va a dedicar la empresa posteriormente, después de constituida la sociedad. Algunos están en llamarle a ese tipo de sociedades casi que con el nombre que identifica a esa sociedad, y algunos otros pues se inclinan por un nombre más cool, un nombre más relacionado a la familia, y así sucesivamente. Hay diversidad de formas de denominar a una sociedad anónima. Esa va a depender de la creatividad, de la forma de cómo los socios se pongan de acuerdo para poder constituirla. Simple y sencillamente podría denominársele como el nombre de lo que la empresa quiere tener. Por ejemplo, les voy a decir, en el caso de los bancos, por decirles algo, son sociedades anónimas, y al constituirse, al hacer su registro correspondiente, muchas veces lo que hacen es ponerle el nombre de la empresa a la cual van a representar esa persona jurídica o esa sociedad. Y así tenemos Scotiabank S.A.D.C.B., Banco Agrícola S.A.D.C.B., podría ser. Podríamos denominar otros nombres, cualquiera que ustedes identifican que tiene la finalización S.A. y de CB. Lo de CB ya es de manera diferente porque está relacionado al capital, que puede ser capital variable, SA de CB, que significa capital variable, o capital fijo, CF, que podría considerarse también. Eso como para ir entrando en algunos elementos o en algunos detalles respecto de la sociedad anónima, para poder entrar en referencia acerca de su denominación, la definición que teníamos ahí. Siguiendo con ello, vamos a indicar lo de las características. Y es que la sociedad anónima para muchos es la única que debería de tener una existencia. ¿Por qué? Porque es la única que representa o respecta las circunstancias, los intereses de los socios que tienen precisamente ese interés de constituir una sociedad. ¿Y eso cuál es? Bueno, que exista o que movilice la economía de tal manera que no tenga mayores restricciones para el ejercicio del comercio, porque eso es lo que mueve precisamente a las personas que quieren ser parte de una sociedad. El hecho de, primero, no tener responsabilidades más allá de las involucradas o vinculadas a la sociedad. Segundo, que sea de fácil constitución. Tercero, de que no tengan nada que ver con la parte de la administración ni de la gestión, porque hay sociedades que incluso siendo sociedades de capital, como la que le sigue a la sociedad anónima, es decir, la sociedad en comandita por acciones, en donde los mismos socios se vuelven parte de la sociedad en el aspecto administrativo, y por eso se dividen los dos tipos de socios. Al igual que en la sociedad de personas, que se hace llamar sociedad en comandita simple, los socios se dividen en socios comanditarios y socios comanditados, es decir, unos aportan dinero y otros aportan la actividad administrativa, de gestión, de gerencia, la capacidad productiva, si lo queremos ver así. Pero algunos socios no tienen o no quieren tener mucho que ver con eso, sino que ponen a alguien que les genere algún tipo de administración, que precisamente se valgan de esa habilidad o capacidad de esa persona para que en efecto pueda administrar esa sociedad. Amén. O aparte están aquellos que tienen una profesión dedicada precisamente, como algunos de ustedes que me están viendo y escuchando, que su aspiración es ser administradores de empresa. ¿Y cuál empresa van a administrar de mejor manera que no sea una empresa propia? Y por lo tanto allí tendríamos algunos intereses muy particulares como administradores, por así decirlo. En ese sentido, sí pegaría más la necesidad de constituir una sociedad que sea de este tipo y que precisamente les permita a ustedes de manera particular o personal administrar esta desde la perspectiva de su profesión. Bueno, veamos entonces las características como lo tenemos acá. Y es que la sociedad anónima es la forma típica, como dice la expresión ahí,
de sociedades de capitales. Y es la forma de sociedad que merece, decíamos hace un rato, con toda propiedad nombrarse sociedad de capital, porque es la que solicita, la que requiere de mayor forma la inversión económica. Veamos las características, que para el efecto he seleccionado solamente 3. Primero, dice que el capital está dividido en cierto número de partes alicuotas. ¿Cuál es el nombre de esas partes alicuotas? Ya lo saben ustedes, en este momento se les viene a su mente, y en efecto es esa, la acción. Esas partes alicuotas representan una parte elemental dentro del todo. Lo decíamos el otro día, ¿se acuerdan en la clase? Que es un elemento de un conjunto, sin el cual no existiría en su totalidad ese capital o esa sociedad. Pues entonces, como su nombre lo dice, que es una sociedad de capital, y que dentro de esas sociedades de capital encontramos este tipo que es sociedad anónima, identificamos, entendemos y comprendemos que acá de lo que se trata es de poner en juego capital, y ese capital se ve representado en esa parte que se divide en exactamente una parte en su totalidad como una acción. La siguiente característica es que su administración está a cargo de 2 organismos. ¿Cuáles son esos 2 organismos? Precisamente la Junta General de Accionistas, que está compuesta por la totalidad de personas que conforman esa sociedad. Es decir, los accionistas son aquellas personas que tienen propiedades de esas acciones. Es decir, vuelvo con el mismo ejemplo, los dueños del capital. Los accionistas son entonces los dueños del capital, lo que viene a considerarse como aquellos que han invertido en esa sociedad, ya sea como socios fundadores o como socios que se han adherido a esta comprando acciones. Y al comprar acciones, pues obviamente se vuelven socios de esta sociedad. En ese sentido, decíamos que la Junta General de Accionistas la conforman todos los socios que conforman esa sociedad. Recuerden que las sociedades llevan un registro, y ese registro está representado o está vinculado a la cantidad y al tipo de acciones que cada socio tiene dentro de la sociedad. Por lo consiguiente, ese registro es el mismo registro que diríamos que se tiene de los socios de la sociedad. En ese sentido, hablamos entonces de los socios que constituyen esa Junta General de Accionistas. A esta se le llama también Asamblea General. Y es que cuando se reúnen o cuando hay que tomar decisiones importantes dentro de la sociedad, la Junta General de Accionistas o la Asamblea General es la que decide sobre esta, porque hay un gobierno colectivo, un gobierno democrático, en donde la participación de los socios dentro de la sociedad está representada por las acciones. Las acciones son indivisibles, y por cada acción, cada uno de los socios tiene un voto que decide sobre las diversas circunstancias que pueden darse dentro de la sociedad, como por ejemplo el elegir a los miembros de la junta directiva, el elegir a los socios o a la persona que se va a dedicar a la representación judicial e extrajudicial, en elegir al gerente, incluso a las personas que van a realizar la dirección, conducción o administración de la sociedad. Esa facultad se las otorga el hecho de ser accionistas, o lo que viene siendo lo mismo como el hecho de tener voz y voto a través de las acciones o la acción que estos representen dentro de la sociedad. De allí también tenemos el consejo de directores, o también la junta directiva, que es el otro mecanismo de dirección, es la otra forma que conduce o que dirige o que hace la organización de la sociedad.
Por un lado tenemos entonces un organismo de manera representativa a través del capital, es decir, las personas que son dueñas de la sociedad, y por otro lado tenemos a la junta directiva, que podría ser que sea parte de los socios los que están representados dentro de esa junta directiva. Es decir, son personas que van a velar o encargarse porque la sociedad se desarrolle de la mejor forma, buscando a toda costa su mayor interés. ¿Cuál es? Lo hemos dicho hasta la saciedad: el ánimo de lucro, es decir, que hayan utilidades, que la sociedad represente ganancias, ingresos económicos para ella misma como una persona excluida o diferente de los socios que la han constituido, porque está sujeta a obligaciones, responsabilidades respecto de las circunstancias mismas del ejercicio del comercio. Es decir, que es la sociedad la que debe de comprometerse frente a terceros. Pero también tenemos entonces los socios que no participan en esa administración, solo deciden con su voz y voto quiénes sí y quiénes no. Para eso les invito a que lean el artículo 222, 223 y 224 del Código de Comercio. Esos son para que les demos lectura. También tenemos la siguiente característica: que la responsabilidad de los socios es limitada única y exclusivamente al aporte social. Lo decíamos hace un momento, lo cual significa que la responsabilidad de los socios está limitada y únicamente se va a responsabilizar el socio, decíamos hace un momento, por la cantidad de dinero que ha invertido en la sociedad a través de las acciones que tenga o los aportes económicos que haya hecho. De tal manera que esos valores o esa inversión es la única que pone en riesgo el socio al haber algún tipo de circunstancias que generen alguna obligación para la sociedad. Como decía hace un rato, la sociedad como persona indiferente o persona ajena a los socios adquiere obligaciones. La persona jurídica adquiere obligaciones, y esas obligaciones podría ser en algún momento que no las logre satisfacer ante sus acreedores la sociedad, y por lo tanto se vería obligada a pagar hasta con el capital de esta, con inmuebles o con todo lo que esta tenga, lo que podríamos considerar como un proceso, un juicio incluso de embargo que podría caer la sociedad. Pero los socios se ven garantizados con su participación única y exclusivamente de la cantidad de dinero que hayan invertido en esto. Para eso les hago referencia también al artículo 127, que hace notar esa circunstancia de la responsabilidad de los socios. Participar en una sociedad anónima tiene precisamente ese nivel de seguridad financiera que es bastante alto, porque no cualquier sociedad si no es de este tipo de sociedades, las personas se van a ver obligadas a satisfacer las necesidades de los acreedores o a solventar las obligaciones de la sociedad, incluso hasta con patrimonio personal, y eso es lo que muchos socios están más cómodos en este tipo de sociedades, porque no se van a ver obligados a ese tipo de circunstancias, como en las sociedades que tienen una responsabilidad ilimitada, como su mismo nombre lo dice, sin límites. Toda vez y cuando la sociedad, en ese caso, si la sociedad no satisface los intereses económicos de sus acreedores, pues hasta que se complemente esa totalidad de inversión o esa totalidad de reclamo que el acreedor haga, hasta ese momento entonces se dejará de perseguir los intereses económicos de los socios. En este caso no, por eso es que la sociedad debe de ser debe de respaldar a sus socios con esa forma, con esa dinámica respecto de salvaguardar los intereses de ellos. ¿Y cuál es la característica? Pues eso, que la responsabilidad de los socios es limitada, se limita nada más a su aporte social. Algunos elementos, características como estas las habíamos comentado, otras que ya ustedes las saben, pero para que quede de registro, de referencia, las estamos comentando acá una vez más. Entonces,
seguimos con el desarrollo de la agenda que teníamos de la materia, y ahora vamos a preguntarnos de esta manera: ¿cómo es que en realidad se constituye una sociedad anónima? Fíjense de que en este caso hay dos maneras, pero antes le damos lectura a esa parte que aparece allí en ese segundo párrafo y que refiere lo siguiente: la sociedad anónima, como toda sociedad, se constituye por escritura pública, porque el Código de Comercio así lo establece. Toda sociedad debe de constituirse, modificarse, extinguirse, cambiar su capital, incluso liquidarse, en la parte de la liquidación, por medio de escritura pública. Es decir, debe de haber un respaldo, una fe pública notarial que así lo haga, es decir, que represente o que establezca la distinción o la diferencia precisamente de esa sociedad. Por lo tanto, entendemos de que la escritura pública no es más que ese documento notarial, mejor dicho, que es un documento que redacta un notario, y un notario no es más que un abogado que tiene una especialización en ese tipo de documentos, que se convierte en fedatario. Este notario da o emite o transmite a través del contenido de sus documentos una fe pública, lo cual implica que no va a dudarse del contenido que está establecido en una escritura. Eso es lo que se conoce como fe pública notarial. Ahora bien, las sociedades o ese documento llamado escritura pública está suscrito en una hoja de protocolo que el mismo gobierno, a través del órgano judicial, le proporciona al notario, teniendo como participación también el Ministerio de Hacienda. Y el notario es, una vez finalizado el libro de protocolo, el contenido de todas esas hojas que está comprando, una vez finalizadas las tiene que devolver. Por eso los documentos notariales tienen un respaldo jurídico de gran relevancia. Se les llama documentos públicos, porque son emitidos por una persona que la misma administración pública ha autorizado para poder celebrar esos actos, contratos o declaraciones de voluntad. Eso nada más como en términos generales para hacer referencia a la escritura pública. Esta escritura debe de ser inscrita en el registro de comercio, y eso es un hecho para todos los tipos de sociedades, tanto las sociedades de persona como las sociedades de capital. Si no tiene esa inscripción en el registro de comercio, pues no tiene validez más allá de la fe pública que se le ha otorgado, pero no está autorizado, es decir, no tiene, en algún momento lo decíamos, no tiene la personería jurídica legalmente establecida. Fíjense de que más adelante vamos a hablar de las sociedades irregulares, o las sociedades que por alguna circunstancia se quedan nada más a nivel de sociedades de hecho, y en algunas oportunidades eso es lo que pasa. No hay una inscripción, les modificaron o les hicieron alguna observación en el registro de comercio, y por no realizar todo el trámite que correspondía, las personas decidieron realizar actos de comercio al margen de la ley y realizan su actividad comercial como si fuese o como si estuviesen inscritos con todas las de la ley, pero no es así. El Código de Comercio, allá por el artículo 346 y 347, les llama sociedades irregulares. Otros doctrinarios les denominan sociedades de hecho, y es precisamente por eso, porque no pasan por ese proceso de inscripción en el registro de comercio, que es un registro público que le da vida, que es el que respalda, el que da fe de la creación de esa persona jurídica. Si todo está bien, entonces el registro de comercio, el registrador emite una resolución favorable, y es precisamente lo que acredita. Y luego pues vienen las inscripciones en las diferentes dependencias que van también a estudiar ustedes. Pero el proceso de constitución puede tener dos formas distintas.
Es decir, que para llegar a ese momento de elaborar la escritura social o la escritura pública, hay dos vías, una vía rápida y una vía más lenta, que se puede someter a un proceso que vamos a estudiar más adelante. ¿Cuáles son esas dos vías? Acá abajo las tenemos. En primera instancia podemos decir que está la constitución simultánea. ¿Constitución de qué? Bueno, de una sociedad anónima. Para poder constituir una sociedad anónima, la primera forma es la constitución simultánea y la otra forma es la constitución sucesiva o constitución pública. Como su nombre lo dice, se hace amplia su constitución al público en general, mientras que la simultánea se hace limitada nada más a aquellos interesados de manera particular, de manera bien selectiva, en constituir esta misma. Veamos algunas circunstancias que son comunes a ambas sociedades, a ambos tipos o procesos o procedimientos de constitución. Para empezar, diríamos de que son circunstancias comunes a los dos tipos de sociedades que se van a constituir, el hecho de que no hay límite de personas que se consideren otorgantes. Si lo queremos decir de otra forma, no hay límite de socios. Fíjense de que en algunas legislaciones, como para el caso de España, que es raro porque nosotros toda la legislación la exportamos a El Salvador de parte de España, pero en el caso preciso de las sociedades mercantiles, en el caso particular las sociedades anónimas, hay una ley en España que así se llama, Ley de Sociedades Anónimas o Ley de Sociedades Mercantiles, que regula precisamente esa constitución de sociedades. Pero en España se puede constituir una sociedad anónima con una sola persona. En el caso nuestro no es así. Por eso el Código de Comercio, si se acuerdan cuando lo leímos, decía o hacía referencia al comerciante social y decía que el comerciante social o en el caso específico sociedad es aquella que está constituida por dos o más personas y que para eso necesitan celebrar un contrato. Ese contrato es el que está suscrito en una escritura que hacemos llamar nosotros acá escritura pública. Pero entonces la pregunta clave es: ¿con cuántas personas como mínimo se puede constituir una sociedad anónima? Con dos. ¿Y con cuánto es el máximo que se puede constituir una sociedad anónima? Ilimitada, la cantidad que sea necesaria para que pueda esta sociedad mantenerse con todos sus gastos, con todo su patrimonio, con todo su capital en funcionamiento. Incluso algunas se constituyen con cierto número de socios y posteriormente aumentan su capital al vender más acciones, al emitir un nuevo tiraje de número de acciones, y eso precisamente es bueno porque inyectan capital y lo que permite el crecimiento de la sociedad. El segundo punto o la segunda circunstancia, la primera era de cuántas se puede constituir, con dos o más, tanto en la constitución de sociedad anónima simultánea como en la constitución de sociedad anónima sucesiva o pública. Con dos o más se puede constituir una sociedad, y el límite de socios, eso queda al arbitrio o al número necesario que se plantee en el caso particular la sociedad cuando es sucesiva o pública, pero no hay un límite establecido en la ley que diga hasta cuántos socios se pueden tener en ella, pero sí hay un límite en cuanto a la cantidad necesaria, y que son mínimo dos. La otra circunstancia que hacemos referencia es en razón de la proporción del capital pagado de las acciones, tanto en la constitución de las sociedades simultáneas como en la constitución de sociedades sucesivas o públicas. Es necesario haber pagado el 5% de las acciones. Ese 5% de las acciones puede ser también representado, puede ser también comprometido con bienes no dinerarios, es decir, con bienes que no están manifestados en dinero, es decir, con bienes en especie, con inmuebles o cualquier bien mueble que tenga un valor económico
puede estar comprometido con el valor de las acciones. Pero sí, al momento de su constitución, por lo menos los socios deben de haber pagado al menos el 5% de sus acciones. Así está regulado en el artículo 192 en el Romano 2 del Código de Comercio. La tercera circunstancia es en razón del valúo de los bienes distintos de dinero. Veamos un poco más a detalle esto. Implicaría de que un socio no tiene el capital líquido, es decir, no tiene la cantidad necesaria económicamente hablando o materialmente en una cuenta bancaria, ni tampoco lo tiene debajo del colchón, ni tampoco lo tiene en una bolsita, sino que lo tiene en un inmueble, en una maquinaria, lo tiene en un bien mueble. Eso implicaría que puede ser parte del aporte económico que haga el socio respecto de la obligación que devenga de aportar económicamente. Pero para eso no es solamente de palabras, sino que debe de elaborarse un documento que respalde precisamente el compromiso del socio a aportar esto. Imagínense que el socio se comprometa y venda ese inmueble o venda ese bien que ha comprometido. No lo puede hacer porque ya hay un respaldo. En caso de que se comprometa y no salde esa responsabilidad ni esa obligación, le da la posibilidad a la sociedad, o al menos a los que están en el proceso de constituir esa sociedad, para que posteriormente, una vez constituidos, puedan perseguirlo judicialmente a efecto de que se vea en la obligación de pagar esa cantidad de dinero que comprometió, o en el hecho particular no participó en la sociedad, en la constitución, no se le toma en cuenta y las acciones que estaban referidas para este socio, posible socio, deberán de ser vendidas de manera particular por la sociedad. Entonces el tercero es el valúo, que cuando haya un socio que quiera comprometer bienes a la sociedad, al capital de la sociedad que está queriéndose constituir tanto en una como en la otra, debe de someterse a un valúo, y ese valúo debe de ser realizado ni siquiera por una persona interna de la sociedad que se está queriendo constituir, sino que debe de hacer una evaluación un perito o una persona externa. ¿Y esto por qué? Porque el socio, en su interés de querer respaldar con un valor elevado el bien que está ofreciendo a la sociedad, le puede poner X valor, cuando en realidad en el mercado el valor del inmueble o el valor del bien mueble tiene otro, y por lo tanto, para salvaguardar los intereses de los futuros socios, tiene que hacerse un valúo, una inspección o una evaluación de manera externa por un auditor externo o una persona que sea evaluador externo, para poder representar o verificar si el valor que está representando o que está ofreciendo en cuanto al capital de la sociedad, el socio que ha ofrecido un bien esté equiparado. Es decir, si él dice que va a aportar X cantidad de dinero con X bien, pues debe de haber una equiparación entre esa cantidad con la proporción del valor del bien que está ofreciendo. La cuarta circunstancia que podemos mencionar es las aportaciones de dinero deben de comprobarse por documentos bancarios legalmente establecidos. Regresemos a lo del valúo. Eso está en el artículo 196 del Código de Comercio. Pasemos ahora sí a la número 4, circunstancia número 4, que es que las aportaciones deben de estar respaldadas o deben de estar comprobadas por documentos fehacientes de instituciones bancarias. Lo ordinario o lo normal que se ve en ese caso es de que los posibles socios o los que están en el interés de constituir una sociedad aportan cheques. Esos cheques deben de tener un respaldo en cuentas bancarias del sistema financiero. Para eso es que se respalda a ello, porque recuérdense que también con la emisión de un cheque, si ese cheque es pues no tiene fondos en la cuenta que respalda ese cheque, pues fácilmente una persona puede caer en el delito de
emisión de cheques sin provisión de fondos, y eso es un delito por el cual puede perseguírsele a una persona. Por lo tanto, los que están interesados en constituir una sociedad deben de respaldar jurídicamente esa inversión con bienes que puedan tener un sustento tanto legal como financiero. Eso está regulado precisamente en el artículo 195 y en el artículo 200 del Código de Comercio, para que ustedes lo verifiquen. Entonces, el aporte debe estar sustentado con una institución bancaria de que en efecto tiene ese dinero esa persona. Si no lo hace, pues de manera particular en efectivo. La número 5 de las circunstancias comunes es de que debe de tener un capital mínimo de $2,000 íntegramente suscritos. Íntegramente suscritos implica que deben de estar respaldados esos $2,000. Si no es en líquido, pues en efectivo, pues entonces deben de estar respaldados con cualquier otro tipo de instrumentos o documentos, como lo acabamos de mencionar hace un momento, en relación a justificar la tenencia y el haber de esa cantidad de dinero. Y por lo tanto, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capital social, esa es la cantidad mínima para ir adelantando en cuanto a las circunstancias que llevan a la constitución de una sociedad anónima. Y eso está regulado en el artículo 192 del Código de Comercio respecto de los requisitos para constituir una sociedad anónima. Ahora veamos de manera particular que el proceso, el mecanismo de constitución de la sociedad anónima por la vía de la constitución simultánea es más expedito, es más rápido, es más fluido. Por eso se llama simultánea, porque casi sucesivamente se recibe o se tiene el aporte económico, casi sucesivamente se hace la inyección de capital o se reúne el capital, se crea la escritura de constitución, se inscribe esta en normal forma, y el desarrollo en adelante pues ya depende de la sociedad o de la persona jurídica legalmente constituida. Para eso lo tenemos acá reflejado en relación a esta forma de constitución simultánea. Esta forma de constituir la sociedad hace referencia a la reunión en el mismo acto de los aportes de los accionistas, y luego integran el capital, que obviamente van a integrar el capital social de esta. Es decir, se reúne inmediatamente el dinero y a su vez se crea la escritura de constitución. Es aquella en la que la escritura social se otorga sin tramitación previa. ¿Qué significa sin tramitación previa? Como lo vamos a ver más adelante, hay circunstancias en donde el proyecto o la visión de la sociedad que se quiere constituir es visionario y es macro, y por lo tanto el aporte económico no lo tienen inmediatamente las personas para constituir la sociedad. Estamos hablando de inversiones de dinero, por ejemplo, en la constitución de una sociedad que represente un banco, una actividad, una institución financiera. Por ejemplo, para ello se necesita una inversión económica de altas proporciones, y por lo tanto son pocas las personas que tienen la fluidez o la garantía económica de poder aportar millones de dinero de manera inmediata al proyecto que se tiene. Y en ese sentido es que se ve el otro tipo de constitución de sociedad que veremos en un momento, pero en este instante estamos hablando de la constitución simultánea. Esta, como su mismo nombre lo indica, es más expedito, es más fácil, es más sencillo, y solamente se requiere reunir la cantidad necesaria de mínima que la ley establece y elaborar la escritura de constitución, inscribirla y darle trámite. Ahí están los pasos. El número 1 es la constitución. Se manifiesta por el otorgamiento de la escritura social con las diferentes cláusulas que la van a regir. ¿A quién? A la sociedad que está por constituirse, a la sociedad anónima, a través de la vía de la constitución simultánea. El número 2 o el siguiente paso es la escritura de constitución debe de inscribirse en el registro de comercio.
Esto implica que la persona jurídica tiene asegurado el 50% de su validez al haber elaborado la escritura de constitución, y el otro 50% de su validez se lo va a dar la institución pública que lleva ese registro, denominado registro de comercio. Al haber obtenido ese aval, esa aprobación del registro de comercio, pues entonces tiene otorgada y ha surgido al ámbito jurídico, a una existencia ficticia, una persona jurídica más. La tercera es la nueva persona jurídica, como lo decíamos. Las obligaciones de las organizaciones o la organización de la sociedad toca a la nueva persona jurídica que se ha creado. Tanto la obligación que surge y la creación y las obligaciones que vienen más adelante, como lo decíamos hace un rato, los socios se desligan, en términos generales diríamos, se desligan responsablemente de su patrimonio al haber constituido esta sociedad. Y será esta sociedad constituida la que va a obligarse frente a terceros en adelante, ya no los socios en su carácter particular. Será esta la que responda con su propio patrimonio las obligaciones adquiridas a partir de la obtención y el ejercicio ya del comercio, y quedando excluidos los socios responsablemente de cualquier circunstancia que devenga sobre ella, a menos de que estemos hablando de algunas actuaciones o algunos tipos de manifestaciones de tipo penal, que entonces ya no responden solamente con bienes materiales, sino que con el proceso que vendrá más adelante, pero es en el caso de las administraciones. Y el proceso vendrá más adelante, que es malversación administración fraudulenta o algún tipo de inversión económica que no sea relacionada con la sociedad y que por lo consiguiente traiga consecuencias penales, pero esa está dirigida de manera directa para aquellos que hacen actuaciones de administración dentro de la sociedad, no a la persona jurídica como tal, porque a ella no se le puede detener, ni meter a prisión, ni condenarle por el cometimiento de un delito, sino a aquellos que representan a esa persona jurídica. Veamos entonces la otra forma, que es la constitución sucesiva o pública. Y en esta los promotores, veamos que aquí ya cambia la dinámica. Volvemos al ejemplo que les ponía. Hay una visión de personas que se les denomina en este caso promotores. No son ni siquiera socios, no son ni siquiera aspirantes. En este momento son aspirantes, no son ya socios como tal. Lo que son promotores de una sociedad. Y en ese sentido, esa sociedad está necesitada de pasar ciertos requisitos para poder constituirse. Veamos lo que tenemos acá anotado. Los promotores de la sociedad son, por fundarse, o sea, los que tienen la idea de constituirla para dedicarla a un negocio determinado, hacen llamamiento al público a fin de que quienes lo deseen, sin distinción de personas, participen en ella, suscribiendo y pagando las acciones futuras o las acciones que están en pausa. Pues al menos debe haber un compromiso. Lo decíamos hace un momento, debe de haberse pagado al menos el 5% de las acciones para que se considere como tal esa circunstancia. Es decir, de ese dinero se pretende que se cumpla con el capital social mínimo, que son de $2,000. Por lo tanto, ahí debe haber un anticipo, un adelanto de ese 5% de cada una de las acciones dentro de la sociedad. Y por lo tanto, veamos cuál es el proceso que va a seguirse para la constitución de una sociedad de este tipo. O mejor dicho, la sociedad anónima, pero a través de esta vía, a través de esta forma. Y tenemos 9 pasos, o mejor dicho 10 pasos, que son los que grosso modo veremos en este momento. El primero de ellos hace referencia a que debe de redactarse un programa, un proyecto, por así decirlo. Y ese se le denomina según la ley como un programa que debe de contener todos los elementos necesarios, como un proyecto que debe tener todos los elementos necesarios para poder considerarse que será factible, que será posible la constitución de esta sociedad, cuál será
su rubro, a qué se va a dedicar, cuáles serán los posibles ingresos económicos, cuánto es la cantidad del valor de las acciones. Es decir, en ese programa se debe de identificar de manera general todo el proyecto que se pretende con relación a lo que va a hacer a futuro la constitución de la sociedad. Ese programa, como se le denomina, más la escritura, un proyecto de la escritura de constitución que también debe de elaborarse, debe de ser presentado en una institución o una dependencia que en el Código de Comercio se refleja como la institución que ejerce la vigilancia del Estado. Y al preguntarnos, bueno, ¿y esa dependencia o esa institución cuál es? Bueno, esos socios o esos promotores o posibles fundadores de la sociedad tienen esa tarea principal de presentar a esa dependencia, a esa institución, ese documento. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para aquellos que son promotores o fundadores de esa sociedad? Elaborar esos dos instrumentos que son de gran valía, de gran importancia. A eso se le suma el siguiente paso, y el siguiente paso no es más que la aprobación. Decíamos hace un momento de que ese primer paso es redactar un programa. Aparte de ese programa, también elaborar un proyecto de escritura de constitución, y se somete a la valoración o evaluación de ese contenido, de ese programa y de ese proyecto de escritura ante una institución pública que precisamente se encarga de la vigilancia de las actividades de este tipo. Y esa institución o esa dependencia ustedes la tienen reflejada allí, tiene como nombre la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. A esa dependencia es a la que los promotores o fundadores van a presentar aquel programa y aquel proyecto de escritura de constitución, para que le autorice esta dependencia o esta institución, vuelvo a repetir el nombre, que tiene esta instancia pública, que es Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Esta es la dependencia que les autoriza el programa y el proyecto de escritura de constitución, más que todo el programa, porque este es el que le va a servir para poder venderle al público, para poder venderle a los posibles suscriptores o a los posibles socios futuros el proyecto que ellos han creado o han elaborado de la sociedad que pretenden constituir. Entonces, al aprobarles esa institución que acabamos de mencionar, es decir, esa superintendencia, lo que deben de hacer es que el siguiente paso es presentar ese programa a el registro de comercio, para que el registro de comercio le autorice, mejor dicho, la publicidad, mejor dicho, le permita tener una base de referencia para que no pase lo siguiente. Podría considerarse que el grupo de personas fundadoras o aquellos que son dueños de la idea o posibles fundadores de la sociedad presenten el proyecto a la superintendencia. La superintendencia se los aprueba y estos hacen la vía de publicación y le podrían cambiar el contenido de ese proyecto. Por lo tanto, para evitar eso, la ley o el legislador ha sido sabio y ha dicho, bueno, para evitar esas circunstancias de engaño, porque para eso, según la ley de la superintendencia, para eso ha sido creada, para proteger y salvaguardar los intereses de las personas terceras de la sociedad, es decir, aquellos usuarios o aquellos que se van a ver vinculados, o en el caso específico de los socios o los posibles socios que van a formar parte de esta sociedad que está en proceso de constitución. Debe de inscribirse ese programa, debe de inscribirse en el registro de comercio, y una vez se haya presentado en el programa debe de presentarse junto con la constancia de aprobación de la superintendencia, y una vez pasado eso, pues entonces
Ya los ejemplares que vengan más adelante, pues entonces estos sí podrán ponerse a la venta o ofrecerse al público a través del paso número 3. Los ejemplares del programa van a circular a través de la vía de publicación que sea necesario. Entre el público va a haber una circulación de ese programa como si estuviese ofreciéndose o vendiéndose la idea de la constitución de esta sociedad. En ese sentido, el fin que se busca con eso, pues precisamente es obtener suscriptores. Nótese que en este momento no estamos hablando de clientes ni tampoco estamos hablando de socios, sino que suscriptores, es decir, personas que se ven interesadas en el proyecto y que han decidido participar en como posibles socios, pero de momento la figura que ellos tienen es de suscriptores. Eso lo establece el artículo 199 del Código de Comercio, y la figura anterior, lo de la aprobación anterior, está en el artículo 198. Pasado esa circunstancia de la publicidad a través de ese ejemplar que se le hace llegar a los suscriptores para que puedan verificar y conocer el proyecto o el programa con el cual se pretende constituir la sociedad, debe de ser el mismo que se presentó en el registro de comercio. Pasamos al siguiente paso, que es el 4, y que es que toda propaganda debe de ser o habrá de ser autorizada precisamente para circular al público. Esa propaganda debe de ser aprobada por la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es esa oficina que ejerce la vigilancia del Estado? Pues precisamente es la superintendencia de la que hace un momento hablábamos. Esa superintendencia es la que autoriza esa publicidad, que sean públicos esos documentos, después de haber presentado estos en el registro de comercio. El siguiente paso, es decir, eso está en el artículo 199, lo de la autorización por parte de la oficina que ejerce la vigilancia del Estado, que es la superintendencia que hace un momento mencionábamos. El siguiente paso, el paso número 5, es el que los suscriptores deben de hacer los pagos en efectivo. Cuando se habla de suscriptores, de aquella persona que se ha interesado en volverse parte de la sociedad que se está por constituir, entonces estos deben de depositar la cantidad de dinero que corresponda a las acciones que han retomado, y deben de depositarlos en las instituciones financieras que correspondan. Esas instituciones bancarias deben de respaldar ese aporte económico que haga los suscriptores, a efectos de que pueda respaldarse de alguna manera. Esto ya lo habíamos mencionado, que es que los documentos o el aporte posible que una persona vaya a hacer debe estar respaldado a través de la vía de las instituciones financieras que resguarden ese dinero, ese aporte económico que hagan, tanto el aporte en líquido, es decir, en efectivo, como las promesas de comprometer bienes que hagan los suscriptores también estarán sujetas a un cierto régimen de transferencia a través de los mecanismos de transferencia de bienes que ya están establecidos por la ley, es decir, haber suscrito contratos, haber elaborado los documentos necesarios que respalden esa transferencia a posteriori que se va a hacer de esos bienes, y que se pueda asegurar que la persona que ha responsabilizado esos bienes no va a retenerlos ni a cambiar de opinión cuando llegue el momento. Eso está regulado en el artículo 200 del Código de Comercio, para que podamos darle una leída respecto a lo que acabamos de mencionar. El siguiente paso es el número 6, y que está referido precisamente a las aportaciones en especies que hagan los suscriptores. Esas aportaciones en especies, como lo decimos
hace un momento, deben de tener una referencia. Veamos, allí lo tienen identificado ustedes. Al hacerse la suscripción, se otorgará una promesa de aportación con las formalidades legales en documento que sea exigible ejecutivamente, es decir, que pueda cobrársele posteriormente si la sociedad se constituye a este suscriptor que ha ofrecido algún bien que no sea en dinero. El paso número 7 es que más enfocado a una responsabilidad del suscriptor. Si un suscriptor faltara a su obligación de aportar, los fundadores podrán exigirle judicialmente el cumplimiento de lo que ha ofrecido aportar a la sociedad posterior, o tener por suscritas las acciones. En ese caso no va a tenerse por suscritas esas acciones y se pondrán a disposición o a disponibilidad las que le hubiesen correspondido a ese posible socio que en ese momento es suscriptor, a otra persona que probablemente pueda tener la posibilidad de adquirir estas. En ambos casos puede haber una circunstancia como la que se menciona ahí, que es el resarcimiento de daños y perjuicios. Es decir, la sociedad se reserva la posibilidad de demandar en daños y perjuicios en la vía civil a aquel suscriptor que se haya arrepentido o que no haya tenido la disponibilidad de los bienes o las cantidades dinerarias necesarias para la suscripción de a las acciones que había comprometido. Luego tenemos el paso número 8, que corresponde a lo siguiente, que es el proceso de suscripción de los suscriptores, vamos a decirlo así. Solo hay un lapso, un periodo, y para poder recibir o para poder conquistar o para poder convencer a personas que en ese momento se vuelven suscriptores, solamente aquellos interesados en constituir la sociedad solamente tienen un año para poder hacerlo. Si no lo lograron en ese año, pues entonces no logran conseguir la cantidad de suscriptores ni logran tener el capital necesario para poder desarrollar el proyecto que ellos tienen, pues esto quedará simple y sencillamente en eso, en un plan, en un deseo, en un interés de querer constituir una sociedad de esta magnitud o con estas magnitudes, y por lo tanto lo que viene en consecuencia de ello es que si no se hubiese logrado conseguir el capital necesario, pues entonces los suscriptores quedarán liberados de su responsabilidad o de sus obligaciones económicas, y así sucesivamente los bienes que estos hayan ofrecido o comprometido también quedan liberados de toda responsabilidad, de conformidad con el artículo 203 del Código de Comercio. El siguiente paso es el que refiere a lo contrario. Imaginémonos que el capital haya sido suscrito y haya sido depositado en el valor necesario para hacer las exhibiciones correspondientes, y que se hayan pagado en dinero y se hayan formalizado las promesas de aportación de bienes que los suscriptores hayan hecho, es decir, que hayan recopilado toda la información el capital necesario, y hayan verificado que en efecto sí es el que ellos esperaban reunir para poder constituir la sociedad. Los promotores van a hacer una publicación, o van a publicar una convocatoria, y esa convocatoria no es más que el llamamiento que van a hacer para la reunión general, que va a tener el carácter de constitutiva. Es decir, esa reunión general se van a presentar todos los suscriptores hasta ese momento para pasar de ser suscriptores a ser socios accionistas de la sociedad que está constituyéndose. Dentro de un plazo, lo debe hacer dentro de un plazo de 15 días. Si logró conseguir la cantidad de suscriptores que necesitaba, 1 o 2, si se llegó el año y no quieren evitar dejar el proceso así, si tienen suficiente en ese año, pues entonces 2 son las formas de llegar a ese momento. Una es que hayan reunido la cantidad de dinero o de capital necesaria,
y la otra es de que se haya llegado el tiempo establecido por ley, que es de 1 año nada más que gozan para poder conseguir suscriptores, y deben de hacerlo. Si no lo lograron conseguir el capital ni los suscriptores necesarios, pues entonces la idea finaliza y se liberan a los que sí habían logrado conseguir, decíamos en el paso anterior. En este caso, en este paso es que sí lo lograron, y entonces al llegarse el momento preciso, deben de hacer una convocatoria. Esa convocatoria no debe de tener una fecha retrasada de 15 días. Lo que significa en términos diferentes es que deben de convocar para un lapso no menor de 15 días a la celebración de la asamblea constitutiva, en donde van a participar todos para constituir la sociedad. En ese caso van a participar o van a tener una intervención todos los hasta ese momento suscriptores, y que pasan a convertirse en socios, a efecto de que se puedan llenar algunos requisitos pues para la suscripción de la escritura de constitución, como por ejemplo todos los datos generales de los socios, así sean 100, 200 o 300, se deben de registrar todos con datos generales, número de DUI, número de NIE, todas las generalidades que sean necesarias. Esa convocatoria va a ser para que también en esa audiencia en esa asamblea constitutiva también se decida quiénes van a ser los que van a ser parte de las juntas directivas o de las juntas o de la parte de la administración de la sociedad. Una vez finalizado, una vez elaborada precisamente esas circunstancias, como lo establece el procedimiento, el artículo 228 del Código de Comercio, y que ahí mismo establece que se deben de cumplir o se debe de realizar todo lo que establece el artículo 205 y el artículo 206, prácticamente se tiene las dos partes necesarias para poder constituir una sociedad a través de esta vía. Una es el capital reunido y la otra es la escritura de constitución que se lleva a materializar aquel proyecto que se presentó en la superintendencia que les mencionaba como paso 1. Aquí se materializa ese proyecto, y una vez elaborada esa escritura de constitución, una vez desarrollada esa asamblea general, una vez decididos quiénes serían las partes de dirección de la sociedad, se define también quiénes serían los representantes judiciales y extrajudiciales, quiénes van a tomar posesión o van a ejercer la administración de la sociedad. En esa escritura de constitución se plasma todo ello, y por lo consiguiente se pasa al registro correspondiente. En este caso hablamos entonces del registro de comercio, que es donde se va a inscribir esta escritura de constitución, y prácticamente surge a la vida jurídica esta sociedad anónima, que ha sido constituida por medio de la forma de la sucesiva o pública, la constitución sucesiva o pública, a través de ese paso número 10. Es así como se constituye prácticamente la sociedad, por estas dos formas. Al preguntarnos entonces cómo se crea o cómo se constituye una sociedad, pues la primera pregunta que hacemos es de qué tipo de constitución estamos hablando, de la sucesiva o pública, o del otro tipo de sociedades que se constituye también, la otra forma que se constituye. Se las dejo de tarea, reflexionen, y si no, regresen el video para ver cuál es la otra forma de constitución. La que acabamos de finalizar es constitución sucesiva o pública. La otra, ¿cuál es? Si fuera pregunta de examen, ¿cómo lo será? ¿Cuál me responderían en este momento? Para efectos de que reflexionen. Muy bien, esa es la respuesta. Veamos entonces el siguiente aporte, que es en relación al capital social. Aquí no nos entretenemos mucho porque ya lo adelantamos. Y en primera instancia diríamos que el capital social de una sociedad anónima se encuentra conformado por la suma total de las aportaciones realizadas precisamente a la sociedad por los posibles socios, o en su momento particular pues aquellos suscriptores, aquellos que tienen la intención, pero constituyen el capital social, ese requisito indispensable, ese requisito necesario para poder constituir una sociedad, aparte de que esté un documento que se llama escritura de constitución, la parte del capital. Y la suma total del capital social requerida para constituir una sociedad anónima
como mínimo es de $2,000. Ustedes lo tienen reflejado precisamente ahí en esa diapositiva que está reflejada. Explicado de otra manera y de una forma sencilla, el capital social se encuentra compuesto por las cantidades aportadas por todos los socios. Así se refleja, así se representa. Aparte de ello, las reservas que ustedes leían también hace unos días, es importante tenerlas como referencia, las reservas legales y las reservas que se comentan de otra forma, de otra índole. También tenemos entonces ahí la actividad que van a realizar. Hemos hecho referencia en términos generales a la sociedad anónima, pero ahora preparemos ya el tercer laboratorio. Ustedes vean lo que tienen allí en la diapositiva que se expone en la parte inferior. Ahí ustedes la ven. Y hace referencia a lo siguiente: ustedes van a elaborar un proyecto de sociedad anónima. No estoy pidiéndole un proyecto como el que acabo de mencionarles, sino que lo que van a hacer es nada más describir todos los elementos constitutivos de cuánto será, de cuánto será el capital, cómo le van a denominar, cuántos serán los socios, la identificación de los socios, lo que está establecido en el artículo 22 y 194 del Código de Comercio. Esos requisitos ustedes los van a plantear en ese proyecto de sociedad. Ahí van a definir ustedes cuál será el rubro al cual se va a dedicar la empresa que cree la sociedad, cuál será la casa matriz o dirección de la sociedad, es decir, todos los requisitos que establece el artículo 22 y el 194 del Código de Comercio. Y también van a elaborar una marca, es decir, cómo esta sociedad, una vez pase su proceso de inscripción, va a ser representada cuando cree la empresa por esa marca. Ustedes, de acuerdo a su creatividad, van a elaborar una marca. Aquí podría yo hacer referencia a una denominación, o hacer referencia a una ley que tiene por nombre la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Si la pueden leer en el artículo 3, allí van a tener una ilustración ustedes de qué puede considerarse como marca. Les pido que la lean porque allí está la definición de marca y por lo tanto se deben apegar a lo que allí pide y allí establece. De ahí entonces que ustedes van a elaborar también esa marca que va a ir incluida dentro de ese proyecto de sociedad anónima que ustedes van a constituir, y que precisamente ustedes tienen como idea general, como un corolario de todo lo que hemos platicado acá y lo que ustedes van a leer también en el articulado. Y de esa manera ustedes van a describir también el contenido de esa marca. Es decir, ustedes van a decir por qué el color, por qué la figura, por qué la forma, por qué el dibujo, por qué la parte que aparece allí en cada una de las figuras representativas de la marca. Hay que describirlas porque tienen que tener un significado cuando se les pregunte por qué ese color y todo lo demás. De ahí entonces que sea como la forma distintiva de la empresa, y por lo tanto es necesario que se sepa por qué cada una de esas formas. Esto lo van a hacer ustedes en grupos de 5 integrantes. El documento deben de presentarlo en PDF, lo van a elaborar en Word o en cualquier otro programa ofimático que redacte texto, y lo van a pasar a PDF para poderlo depositar en el aula virtual, o en el caso particular en el correo virtual de su servidor. Podría ser otra vía de depósito. Eso ustedes lo van a presentar para la fecha de su laboratorio, tercer laboratorio. Esa sería la actividad evaluada del tercer laboratorio. De todas maneras, ustedes van a tener una guía por escrito en el aula virtual que va a identificar o que va a hacer referencia a lo que acá les acabo de comentar. Esa sería entonces la forma de asistencia o de comunicación que van a tener conmigo. Por alguna duda, va a crearse un foro en el aula virtual para que podamos tener contacto, para que puedan ustedes tener o plantear alguna duda que tengan en relación a la elaboración de
el tercer laboratorio. Y la otra vía de comunicación está pues los mensajes que están habilitados en la plataforma del aula virtual. Allí se puede comunicar conmigo, así como yo les envío los mensajes a ustedes los pueden responder o pueden enviarme también mensajes a mí a través de esa vía, o lo pueden hacer a través del correo electrónico que está reflejado en esta diapositiva. Esto es lo que teníamos para poder compartir. Les agradezco entonces, les deseo el éxito y mucha salud que ustedes necesitan. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Que tengan éxito y muchas bendiciones. Que Dios nos bendiga entonces en este periodo, en este tiempo, y ánimo porque el ciclo está por finalizar.